Hola a todos. Vamos a ver hoy cómo se suman fuerzas. Como las fuerzas son vectores, en realidad lo que vamos a ver es cómo se suman vectores. Empecemos por el primer caso, el más sencillo que se nos puede dar. Lo más fácil que nos puede pasar es que los dos vectores estén alineados, es decir, tengan la misma dirección. Recordad que dirección es que estén sobre la misma recta. En este caso, lo único que hay que hacer es sumar o restar los módulos, igual que si fuesen números enteros. Aquí tengo una fuerza de 5 newton hacia la derecha y otra fuerza de 2 newton hacia la derecha. Lo que va a pasar es que las dos fuerzas se suman y va a dar lugar pues a una fuerza resultante de 5 y 2, 7 newton. Esta sería nuestra fuerza resultante. Una fuerza de 7 newton hacia la derecha en la misma dirección. ¿Qué pasa si en vez de ser en la misma dirección y sentido, tiene la misma dirección pero sentidos opuestos? Pues igual que con los números enteros, tendré que restar los módulos. 5 menos 2, 3, y la fuerza resultante me va a quedar en la misma dirección y en el sentido de aquella que tenga mayor módulo. Luego, en este caso, mi fuerza resultante sería esta, de 3 newton hacia la derecha. ¿Y si las tengo, pero no están horizontales? Fijaos, están en la misma dirección, aunque no sea horizontal. Pues el mismo caso. 5 menos 2, 3, pues una fuerza de 3 newton en este sentido, en la misma dirección y mismo sentido. Esa sería la fuerza. Como veis, este caso es muy sencillo y además muy intuitivo. Tengo las dos fuerzas, la misma dirección y sentido, las sumo, dirección y sentidos opuestos se restan y se acabó. Luego este caso es muy simple y fácil de entender. Veamos el siguiente caso. ¿Y si no las tengo en el mismo sentido? ¿Y si las tengo perpendiculares? Cuando las tengo perpendiculares, mis fuerzas son perpendiculares, lo que tengo que hacer es aplicar la regla del paralelogramo. ¿Qué es eso? Tengo que coger y dibujar una paralela a este vector, una paralela a esta fuerza que pase por el extremo de la otra fuerza. Me ha quedado un poquito cortita. Que pase por el extremo de esta. Serán dos. Ahí. Entonces, dibujo una paralela a esta que pase por aquí. Una paralela a esta que pase por aquí. Y donde se crucen, ahí llegará mi fuerza. Vamos a hacerlo. Vamos a dibujar una paralela a este de aquí y que pase por aquí arriba. Coger el color suyo, el azul. Y vamos a dibujar una paralela por aquí. No tiene por qué empezar en el mismo sitio, lo que sí tiene es que pasar por ahí. Y como no voy a tener muy claro dónde termina, puedo dibujarla así. Y ahora otra paralela a esta que pase por aquí. Lo dicho, ¿no? Puedo empezar por aquí y cruzarlas. Y nuestro vector va a ir desde el origen, desde aquí, hasta donde se hayan cruzado. Desde aquí hasta aquí. Y esta será la fuerza resultante. La resultante va a ir desde el origen hasta donde se crucen nuestras dos paralelas. ¿Veis? Ya tenemos hecho uno. La pregunta es, ¿seré capaz de saber cuánto mide esto? Bueno, pues es algo que debería ser relativamente sencillo para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que este mide 5 newton, o sería 5. Este de aquí, al ser paralelo, me dirá, si este eran 2, este me dirá 2 también, ¿verdad? Este será 2. La longitud será 2. Y esto es un triángulo rectángulo. Luego la resultante al cuadrado debe ser la primera fuerza al cuadrado más la segunda fuerza al cuadrado. Esta es F1 y este es F2.
Pues, como son iguales, puedo decir que la resultante es la raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado. En nuestro caso, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. La resultante raíz de 29 newton. Y ya está. Ya tendríamos nuestra suma hecha. No hemos tenido mayor problema. ¿Veis? Es muy sencillo. Tengo mis dos vectores y trazo paralelas. Donde se crucen, ahí sería. Hagamos el segundo ejemplo que tenemos aquí. En este otro ejemplo, yo vuelvo a tener dos vectores. Vuelvo a tener dos fuerzas, una de 4 newton, otra de 3 newton. Y en este caso también es perpendicular. Fijaos que estos son 45 grados, voy de esquina a esquina. Y estos son otros 45, luego en total 90. Tengo que dibujar una paralela a esta que pase por aquí. Y una paralela a esta que pase por ahí. Bueno, pues lo podéis hacer con escuadra y cartabón, sería lo ideal. Yo voy a aprovechar que puedo copiar y pegar. Y ahora me traigo esta aquí. La pongo aquí. Hago lo propio con este. Y me lo traigo aquí. ¿De dónde a dónde va nuestra fuerza? Pues nuestra fuerza va a ir desde el origen. La fuerza va a ir desde el origen hasta aquí. Esta es la resultante. Esta es la fuerza resultante. ¿Qué me ha quedado? ¿Cuánto valdrá la fuerza resultante en nuestro caso? No, pues otro color que no sea negro, que es muy deprimente. Hemos dicho resultante es igual a la raíz cuadrada de f sub 1 al cuadrado más f sub 2 al cuadrado. Pues en nuestro caso la resultante será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resultante raíz cuadrada de 9 más 16. Raíz de 25. 5 newton. Nuestra resultante valdría 5 newton. Y estaría en esa dirección. ¿De acuerdo? Está en esa dirección. No solo tengo cuánto es de su módulo, cómo es de grande, sino que además tengo su dirección y su sentido. Bien, pues hemos visto los dos casos más sencillos, más cómodos que nos pueden pasar. Vayamos ahora a un caso general. En un caso general, con un ángulo cualquiera, tengo dos fuerzas que forman un ángulo cualquiera, lo único que tengo que hacer es aplicar lo mismo que hemos dicho antes. Es decir, yo tengo que hacer una paralela a este vector que pase por aquí, una paralela a este vector que pase por aquí. Donde se crucen, pues mi resultante irá desde el origen hasta donde se haya cruzado. Hagamos lo mismo que hicimos antes. Cogemos este vector, echamos para duplicarlo. Creo que no era. Y lo pongo aquí, en el extremo. Hacemos lo propio con este. Y lo pongo aquí. Recordad, vosotros hacéis paralelas, una paralela por aquí, otra paralela por aquí. Y ya lo tengo. Mi vector resultante va a ir desde aquí hasta aquí. ¿Verdad? Y ese es el vector resultante. Esa es nuestra resultante. ¿Vale? Pero ¿cuánto vale la resultante? ¿Cuánto valdrá nuestra resultante? Porque ahora ya no es un triángulo rectángulo. Ahora tengo un ángulo aquí un poquito extraño. ¿Verdad? Bien. Si este ángulo de aquí era alfa, si ese ángulo de ahí era alfa, ¿verdad? Si esto es alfa, este también es alfa, ¿verdad? Eso será clave luego, porque son paralelos. Bien, pues si ese es alfa, esto será 180
menos alfa. ¿De acuerdo? Pues, aunque luego nos pararemos a verlo más despacio, si aplicamos el teorema del coseno, nos quedaría que la resultante al cuadrado es f sub 1 al cuadrado más f sub 2 al cuadrado, este lado del triángulo, más 2 por f sub 1 por f sub 2 por el coseno de alfa. Esta es la fórmula que nos interesa. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. En nuestro caso, la resistencia al cuadrado sería 4 cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 4 por 2 por el coseno, que en este caso eran 45 grados, por el coseno de 45 grados. Solo nos quedaría resolver, ¿no? Tanto al cuadrado (31,31), luego la resultante nos va a quedar 5,60. 5,60 newton. Y ahí tenemos nuestro cálculo. Como digo, luego nos paramos a ver realmente esa fórmula de dónde sale. También me la puedo aprender de memoria, no es más grave. ¿Qué pasaría entonces en el segundo caso que tenemos aquí? Bueno, pues lo dicho, una paralela a esta, una paralela a este, que pase por el otro extremo. Y una paralela al azul, que pase por aquí. ¿Cuál es la resultante entonces? Pues la resultante, como hemos dicho, va a ir desde el origen, que era este, hasta donde se hayan cruzado. Esa sería nuestra resultante. Y aplicando nuestra fórmula, la resultante va a ser la raíz cuadrada de f sub 1 al cuadrado más f sub 2 al cuadrado más 2 por f sub 1 por f sub 2 por el coseno del ángulo que formaban entre ellos. Solo nos queda sustituir raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 4 por 2 por el coseno de 150 grados, que era lo que formaban ahora. Resolvemos y en este caso nos quedan pues 2,48 newton. Con esta fórmula obtenemos el módulo de nuestra fuerza. Pero si realmente quiero saber la fuerza exacta, tendría que hacer el gráfico. Tengo que hacer el dibujo porque yo necesito saber hacia dónde es la fuerza. Pensad que según hacia dónde quede esa fuerza es hacia dónde se moverá luego el objeto. No me basta decir con qué aceleración se va a mover, que está muy bien, sino también tendré que saber hacia dónde se mueve ese objeto. O hacia dónde se quiere mover para yo después contrarrestarlo o hacer lo que sea. Pone que si esto es una caja y hay varias personas empujando de la caja o tirando con cuerdas, tengo que saber hacia dónde termina moviéndose esa caja. En este caso, si aquí hubiese una caja, hubiese una fuerza para acá y otra para acá, se terminaría moviendo así. Ni horizontal ni hacia la izquierda, tengo que saber hacia dónde. Y en este caso, también. Bien, pues veamos ahora un poquito en detalle de dónde ha salido nuestra fuerza. ¿De dónde ha salido esta fórmula? Porque algunos estarán diciendo, Mateo, en el teorema del coseno, que yo me lo estudié muy bien, en el teorema del coseno esto es un menos. ¿Vale? En el teorema del coseno esto es un menos. Y es verdad, en el teorema del coseno esto es un menos, pero este de aquí, este es verdad que es un menos, pero esto no sería alfa. Esto era un menos, ¿verdad? En nuestro coseno, en nuestro teorema, y esto era el ángulo que formaban los dos lados de mi triángulo. Estoy buscando este lado, pues el ángulo opuesto.
era 180 menos alfa. Es decir, nos tendría que haber quedado la resultante al cuadrado es f sub 1 al cuadrado más f sub 2 al cuadrado menos 2 por f sub 1 por f sub 2 por el coseno de 180 menos alfa. Y ahora me acuerdo de que el coseno de 180 menos alfa es lo mismo que menos coseno de alfa. Acordaos de la circunferencia goniométrica y los cálculos que hacíamos. Y mucho dirás, si te va a acordar tú, porque yo no. Acordaos también del truco que dijimos. Dijimos si son 180 o 360, si son las horizontales, más menos alfa, el coseno corresponde con el coseno. Y luego solo tengo que ver en qué cuadrante estoy. 180 menos alfa, en principio estaría en el segundo cuadrante, ¿verdad? Si alfa es un ángulo agudo, pues entonces sería negativo. Y ahí le pongo el signo. De esa forma recordábamos estos cambios. Claro, al cambiar coseno de 180 grados menos alfa por menos coseno de alfa, ¿qué me va a quedar? Pues la resultante al cuadrado sería f sub 1 al cuadrado más f sub 2 cuadrado menos 2 por f sub 1 por f sub 2 por menos coseno de alfa. Ahora este menos con este menos más y ya tenemos nuestra fórmula. No hace falta estar deduciéndola siempre, de hecho uno no lo hace nunca, ¿no? Lo hace para saber de dónde viene. Lo normal es aplicar directamente la fórmula. Pero cuidado con el cambio de signo porque tenemos el teorema de coseno metido en la cabeza y es muy fácil equivocarse con eso. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Saludos.